parte nuestra de Acción Popular nunca se ha negado a hacer investigaciones en los casos de corrupción, de denuncias de corrupción, que son una preocupación en el Perú muy grande, ¿no es cierto? Estamos luchando fuertemente contra la corrupción. Acaban de retirar, por ejemplo, al juez Carhuancho. Los corruptos se han reconstituido, están utilizando resoluciones judiciales y están retirando a los jueces valientes para seguir enfrentando a los corruptos. Es decir, obviamente la lucha contra la corrupción en el Perú es una tarea muy grande y estamos tratando de librarla haciendo un esfuerzo considerable por las fuerzas democráticas. Consecuentemente, señor presidente, nuestro partido nunca se ha negado a las investigaciones y a la lucha contra los corruptos y la delincuencia, que todavía tienen una fuerza muy grande en el Perú y hay que hacerle frente. Hay aquí una lucha muy dura que estamos librando las fuerzas democráticas. Sin embargo, yo veo acá en el pedido que se está haciendo una intencionalidad política más que un afán de investigación. El afán de simplemente golpear a una persona que, bueno, de alguna manera se ha convertido en el adversario político de quienes están proponiendo esta medida. Este asunto se debió investigar en la Comisión Lavallato y no se investigó. Era un asunto muerto, nadie había tocado el punto. A nadie le importó, era un asunto intrascendente. Y se ha convertido en trascendente porque el señor Vizcarra ahora es presidente de la República. Ese es el quid del asunto. Entonces quieren utilizar esto para utilizarlo como arma política para irse contra el señor Vizcarra, a quienes criticamos en una serie de materias, pero no nos vamos a prestar, digamos, para ser también utilizados como un mecanismo político de ataque. En segundo lugar, señor presidente, hay que respetar la Constitución y las leyes en las investigaciones. Puede ser una materia que causa ciertas dudas, pueden estar las boletas ahí, las facturas, y que puede conllevar, digamos, a objetos que requieren una indagación. Pero la Constitución es bien clara, pues, señor. Aquí, ¿a quién se quiere investigar? No a la empresa sino al mismo presidente de la República. Se ha dicho. ¿Y qué dice la Constitución, señor? La Constitución hecha por el mismo fujimorismo, ¿no es cierto? Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado. Consecuentemente, solamente puede ser investigado para ser acusado, porque no se va a investigar por gusto. El presidente de la República solamente puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Artículo 117 de la Constitución del Estado. Y aquí estamos pretendiendo investigar por otros motivos al señor Vizcarra en el ejercicio de su mandato como presidente de la República. Cuando se investigó más o menos por estos hechos al expresidente Alan García, ¿se hizo en su mandato? No, fue cuando terminó su mandato. Al señor Humala, más o menos por estos motivos, con la vinculación de Odebrecht, de haber recibido dinero de Odebrecht, ¿se investigó en el mandato de Humala o cuando terminó Humala su mandato? Cuando terminó Humala su mandato. De manera tal que a mí me parece este pedido absolutamente improcedente, porque la Constitución lo impide. Se tendrá que utilizar, pues, señor, otros mecanismos si quieren, digamos, ponerlo en el banquillo de los acusados al señor Vizcarra. Tendrán que pedirle, pues, algún pedido de vacancia y todo lo demás, como hicieron con el señor Kuczynski, pero no pueden constituir una comisión investigadora, ni menos poner esta materia en investigación en la agenda del Parlamento Nacional. Eso sería absolutamente ilegal. Hagamos las cosas bien, señor. No permitamos que una vez más el Congreso diga que está siendo usado por intereses políticos para irse contra Vizcarra. Si hay que acusar algo a Vizcarra, hay que hacerlo conforme a ley, pero no de esta manera. Puede haber materia que se requiere investigar, sí, pero que se haga conforme a ley, conforme a la Constitución y conforme a la ley. Consecuentemente, nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta, señor, por las referencias legales fundamentales que se ha dicho
La Constitución lo prohíbe y además en casos anteriores se procedió de otra manera. Como saben los parlamentarios, acá los parlamentarios que estamos y que hemos estado en el Congreso anterior, sabemos cómo se procede en estos casos. No podemos investigar, presidente, por estos hechos ahora, teniendo el ejercicio de presidente de la República, porque eso sería, sí, gravísimo y deslegitimaría mucho más este Parlamento. De tal manera que yo me opongo, señor, a esa propuesta porque hay un impedimento legal insalvable.